Hola, de nuevo su amiga Betty Stangelini en su programa J-Hub Siempre en la Brecha. Como ustedes saben, tenemos casa de oración en Juárez y en El Paso, y ahorita estamos en J-Hub, la casa de oración en Juárez, Hope Juárez. Y tengo aquí un gusto tremendo porque tenemos el honor de tener al pastor René Nevares. René. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues que ya como dijo la pastora Betty, mi nombre es René Nevares. Ya tenemos algunos años dirigiendo algo de Grey de parte del Señor y pues estamos muy contentos de poder estar aquí con usted. Nosotros estamos más contentos que al fin se nos hizo tener al pastor René. Es un hombre súper ocupado, aclamado por las multitudes. Hay tantos jóvenes, ¿verdad?, que han venido a Cristo y han venido a la vida por el ministerio de mi hermano. Queremos darle gracias a Aarón de la Hoya, el gerente general de Toulouse Radio, y a todo su equipo tan increíble. Gracias por hacer posible que este programa y el evangelio vaya a lugares que ni nos imaginamos. Así que gracias por estar con nosotros. No se vaya, al contrario, tráigase su Biblia, un libro, un cuaderno para que haga algunas anotaciones si las quiere hacer, y pues no se hable más del asunto. Vamos a comenzar. Primeramente quiero decirles, a nuestro hermano René fue uno de los pioneros también de la casa de oración en Juárez, allá por el 2014, ¿verdad? Por ahí, más o menos, sí. O sea, estamos hablando de hace 7 años, cuando apenas esto era una idea, no teníamos un lugar, solo sabíamos que teníamos que estar en la ciudad y que teníamos que estar en la brecha. Y René fue uno de los pioneros que estuvo fielmente por todos estos años y muy involucrado. René, hemos estado hablando en estas semanas anteriores sobre el poder de la palabra hablada. No solo la palabra que es la Biblia, sino simplemente las palabras que nosotros decimos. La palabra que decimos trae vida o trae muerte. De hecho, lo dice Santiago 3, que poder de la vida y la muerte está en la lengua. Lo que decimos importa, lo que decimos cambia. ¿Qué pasaría en una ciudad donde toda la gente en esa ciudad estuviera diciendo palabrotas, por ejemplo? Estuviera echándose unos a otros, insultándose unos a otros. ¿Qué clase de atmósfera tendría esa ciudad? O una ciudad donde todos dijeran gracias a Dios, Dios te bendiga. ¿Qué pasaría en la atmósfera de esa ciudad? Lo que decimos importa. Pero René, bueno, no voy a hablar yo, sino quiero que usted nos platique. El Señor lo ha estado últimamente moviendo, ¿verdad? Sí. En un ministerio, se llama Semilla, ¿verdad? Nos quisiera platicar de qué se trata el ministerio, qué es lo que han hecho. Bueno, es una mezcla de todo, pero básicamente es un ministerio para alcanzar gente, y no solamente alcanzarla, pero también discipularla. Y principalmente nosotros trabajamos con jóvenes y familias que han tenido contacto con alguna adicción, ¿no? Precisamente drogas ilegales o alcohol o aún hasta adicciones a drogas legales, ¿no? O medicamentos. Entonces, básicamente es lo que hacemos, atendemos a esta necesidad y los llevamos por el camino de Dios, para que ellos puedan pues vivir una vida plena y libre de adicciones y ataduras, ¿no? Así es. ¿Cómo lo llamó Dios a esa área de alcance? Híjole, pues yo tuve este problema de adicciones y tuve este problema de una familia, pues si no disfuncional, era una familia donde los roles estaban completamente invertidos, los hijos eran los que mandaban, los papás no les hacíamos caso. Y entonces esto derivó en que sin ninguna autoridad pues yo fuera experimentando con adicciones, con drogas, y no fue hasta que yo mismo me di cuenta que necesitaba ayuda porque no estaba yendo por un buen camino. Pedí ayuda a mi mamá y mi mamá encontró un centro de rehabilitación donde ahí conocí a Dios, y ya una vez que conocí a Dios pues el Señor me empezó a llevar por un caminar en Él, por diferentes áreas, ¿no? He trabajado en iglesia, con niños de la calle, y los últimos 7 años he estado trabajando directamente con jóvenes y adultos con adicciones, ¿no? Wow. Bueno, aquí yo veo 2 cosas. Una, usted dijo algo muy importante, René. Sí. Dijo, al no haber autoridad en la casa, pues hacíamos lo que queríamos, ¿verdad? Y eso de alguna manera llevó
pues al desenlace que nos acaba de platicar. Qué importante es que los padres en el hogar tomen la autoridad que Dios les ha dado. De hecho, usted dijo que también atienden a las familias, Sí. ¿verdad? Sí, como le decía, es bien importante el modelo de Dios de la familia y no lo instituyó por nada, ¿no? Sino que precisamente instituye la familia y da ciertos roles dentro de la familia, a los hijos, a los padres, la autoridad y la manera en la que se maneja la autoridad y cómo los hijos debemos de honrar a nuestros padres, pero sucede que por estos tiempos hay tanta información allá afuera que luego empezamos a tomar diferentes roles, ¿no? O sea, el matriarcado se pone muy fuerte, las mujeres se vuelven la autoridad en la casa, y no nada más la mamá, sino las hijas luego pilotean, los hijos no quieren saber nada, el papá es pasivo, solamente cree que con ir y traer la provisión es suficiente, y pues no, sabemos que es un poquito más que eso, y entonces estos roles se invierten, y empieza a haber toda esta enfermedad hacia dentro de la familia que deriva en el síntoma con uno de los jóvenes hijos o hasta el mismo papá o mamá en adicción o en algún otro, hasta en algún otro pecado, ¿no? Es lo que hace manifiesto, es lo que se manifiesta que la familia no está bien, ¿no? Sí, porque definitivamente lo que uno trae dentro es lo que va a salir, ¿verdad? Claro. Lo dice la palabra. Sí, como decía, o sea, la familia, cuando la familia está enferma, los síntomas son variados, ¿no? Y entre ellos muchas veces es la adicción de alguno de los hijos, ¿no? Entonces, es por eso que no nada más tratamos nosotros la adicción, sino tratamos también el entorno familiar y esperamos que podamos ayudar, con la ayuda de Dios, poder modelar precisamente la estructura que Dios ideó para la familia y que cada quien tome sus roles y empezar a sanar la familia desde adentro, desde raíz y pues esperando que el síntoma de la adicción de alguno de los miembros de la familia desaparezca, ¿no? Entonces ustedes, al decir que tratan a la familia, ¿proveen estudios bíblicos o cómo lo hacen? Sí, ahorita en este momento estamos trabajando con puras mamás, las mamás de los muchachos que tienen adicciones, estamos trabajando con ellos. En parte es porque son las que vienen y nos han traído a los muchachos. Los papás como que se sienten, no sé si defraudados o simplemente creen que no es su lugar y ellos no quieren hacer nada, ¿no? Por sus hijos. Es difícil, pero hemos tenido el caso de que sí hay hombres y a estos hombres los tratamos de una manera individual, ¿no? Los papás. Pero en este momento estamos trabajando con puras mamás de jóvenes que tienen adicciones. Y también el rango de edades que nosotros manejamos es la juventud, 18 a 29, 30 años máximo, ¿no? Para otros edades mayores que ellos o menores, pues hay otros centros, ¿no? Entonces, si hay alguien en la audiencia local, ¿verdad? Porque aquí estamos en Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Si hubiera una necesidad, ellos pueden contactarse con usted o nos pueden mandar un email, un texto y podemos ya en lo particular darles la información si la necesitan, claro. ¿Correcto? Sí. Y usted va a ver al final, cuando termine el programa, no se vaya, quédese un minuto más y ahí van a salir el email donde pueden mandarlo o a dónde pueden llamar y nosotros con mucho gusto vamos a darle información al Ministerio Semilla, ¿verdad? Sí. Y algo que hablábamos, porque hemos estado hablando de lo que es la palabra hablada. Hemos visto como un patrón repetitivo, que cuando el joven crece con baja estima, cuando tienen o se sienten rechazados, porque los padres en su desesperación o en su ignorancia o porque no conocen a Cristo, están siempre maldiciéndolos o están diciéndoles eres un bueno para nada, y no se dan cuenta que el poder de la palabra los maldice, ¿verdad? Sí. Sí, hay muchísimos factores, pero este es uno de los principales. La relación que se genera entre padres, hijos o aún de los mismos jóvenes dentro de sus salones de clase. Y es bien sabido, o sea, la palabra es clásica en el libro de Santiago, habla acerca de la lengua y habla que la lengua, con la lengua maldecimos al hombre y bendecimos a Dios, y esto no puede ser, ¿no? Pero sucede, y en este capítulo pues nos invita el Señor
a que no suceda así, porque somos una fuente de vida. Una vez que nosotros aceptamos a Cristo, dejamos de ser estos consumidores y nos convertimos en proveedores, ¿no? Uh-huh. Porque si recuerda, me gusta mucho esta historia de la mujer samaritana en el pozo, y que Jesucristo llega y le pide agua, y esta mujer pues pone algunos peros y entra en otra plática, pero hay en algún momento Jesucristo le dice algo como si supieras quién te está pidiendo agua, a mí me pedirías, porque el agua que yo te doy te sacia la sed, ¿no? Para siempre, ¿no? Y luego termina diciendo algo que a mí me parece, y si crees, dice, de ti van a brotar estas aguas, ¿no? Entonces, tenemos que pasar, y es algo que yo trabajo mucho con los muchachos, tenemos que pasar de esta etapa de ser consumidores, aún de palabra, a ser proveedores, ¿no? A ser productores, ¿no? Dejamos de ser consumidores, o sea, ya no estamos nada más para beber agua, sino también estamos para dar agua. Y la manera en la que uno da agua de parte del Señor, pues es a través de la palabra de Dios. Cuando uno empieza a conocer la palabra y empieza a hablar la palabra, entonces esta palabra que es viva y es eficaz y está completamente llena de vida, pues nosotros la empezamos a dar, y es esta fuente de vida que está en nosotros, ¿no? Y entonces empieza a haber un cambio, porque de hecho, y voy a entrar un poquito en tecnicismos, pero de hecho, adicción viene del prefijo a, que significa negación, y dicción de decir. Entonces, las personas adictas son la gente que no puede exteriorizar algún problema que trae adentro, o bendición por sí sola, ¿no? Entonces, ya por sí misma la palabra adicción significa el que no habla, ¿no? Y el que no habla no solamente sus problemas, pero tampoco no habla bendición, y entonces es una persona retraída que está interiorizando todo lo que le pasa en su vida, pero no lo saca. Entonces, aún cuando empezamos a conocer de Cristo, los adictos o la gente empiezan a conocer, y no es hasta que ellos empiezan a exteriorizar la palabra que empieza a haber un cambio real. Wow. Porque los podemos llenar de palabra, o sea, usted lo puede poner a una persona a escuchar todas las prédicas del mundo, a leer la palabra si quiere. Horas y horas y horas. Pero no es hasta que él empieza a exteriorizar lo que la palabra está haciendo dentro de él que empezamos a ver un cambio real en su vida, ¿no? ¡Wow! ¿Usted sabía eso? ¿Usted sabía eso? ¿Qué tanto habla usted con sus hijos? No cabe duda, los padres tenemos un rol importante en la vida de los hijos, no nomás la vida diaria, sino el que tengan vida, y vida en abundancia. Si usted no ha conocido al Señor, ahorita al final vamos a orar para que invite al Señor, que sea parte y sea el Señor de su vida, sea la parte más importante de su vida, porque a través de uno como padre, ¿verdad? Usted ahorita lo dijo, fue algo muy, muy interesante. Cuando el hogar es disfuncional, cuando el padre es pasivo, pues no debe ser pasivo, ¿verdad? No. Los hombres tenemos que tomar la dirección de la familia. No significa que todo el mundo está sometido, pero están sujetos. Y a mí hay una definición que me gusta mucho, porque cuando decimos sometidos es como si le pones el pie en el cuello a alguien, ¿no? Pero cuando decimos sujetos es que todos confiamos, o sea, nos sujetamos a esa persona y confiamos en el camino que nos está llevando. Entonces es un proceso en el que también las mujeres tienen que aprender a confiar en el hombre tiene que saber y tener confianza en sí mismo para guiar a su familia, ¿no? Y pues esto se logra a través de la palabra, o sea, es lo que nos hace crecer. Más que conocemos la palabra, más que vamos creciendo como seres humanos, ¿no? Así es. Por ejemplo, regresándome a lo que dijo usted, que no nada más atienden a los jóvenes con quienes están trabajando para su recuperación, regeneración, liberación de adicciones, pero tratan a la familia. Y obviamente son estudios bíblicos, ¿verdad? Les enseñan la palabra. Sí, trabajamos un programa de aprender a decidir, reconocerse a sí mismos y luego atacar el problema, la pérdida. Hay diferentes aspectos que tratamos con cada familia y con las mamás de los muchachos, que esta es la idea, ¿no? Es pura palabra de Dios, mezclado, porque también ya ha avanzado demasiado la ciencia en cuanto a las adicciones, entonces mezclado un poquito con
con cosas técnicas y reales en cuanto a la naturaleza del ser humano, ¿no? Pero sobre todo la espiritualidad, ¿no? Esa área es la que está contaminada, esa es la área que se rompió, esa es la área que se fracturó y esa es la área que tenemos que trabajar para mejorar, ¿no? Así es. Sí. Pues es un trabajo increíble el que hacen. Nosotros como iglesia nos toca también estar en oración por esta generación, porque vemos que ahora cada vez más pequeños y más pequeños están tratando de tomarlos, ¿verdad? En las drogas, en adicciones. ¿Cómo pueden las madres? ¿Qué consejo le daré a las madres? ¿Cómo pueden ellas estar conscientes del entorno de los hijos? Mire, hay algo muy importante que a veces dejamos de lado y hay un momento en la palabra ahí cuando hay un pleito de que si unos son de Pablo, unos son de Apolos, y finalmente el escritor termina diciendo, pero el crecimiento lo da el Señor. Así es. Entonces es bien importante que nosotros como padres confiemos completamente en la palabra de Dios y en el Señor. ¿Por qué le digo esto? Porque a veces nosotros como padres nos culpamos de muchas de las decisiones que nuestros hijos toman y no es nuestro trabajo... no voy a decir dirigirlos, pero como manipularlos para llevarlos a donde nosotros queremos que vayan, sino que nuestro trabajo debe de ser compartirles la palabra, enseñarles la palabra, modelarles de una manera que vean que nosotros también lo hacemos. Finalmente los hijos son seres humanos individuales y así los hizo Dios. Sí. Y ellos en algún momento van a empezar a tomar decisiones, ¿no? Sí. Estas decisiones pues van a ser basadas en sus impulsos, en sus amigos, en la corriente del mundo, etc. Pero nosotros como padres tenemos que aprender a confiar en que la palabra de Dios y su Espíritu Santo va a trabajar en ellos. O sea, Él es el que va a dar el crecimiento y la palabra de Dios es la que va a dar el crecimiento. No nosotros. Obviamente como padres tenemos que aprender a ponerle límites, etcétera, ¿no? Pero en un momento que ellos crecen y empiezan a tomar decisiones, es el típico niño que le dices, está caliente, pero va y lo toca, hasta que no lo toca, ¿no? Y ahí es donde trabaja la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Entonces, mi consejo a los padres es, hay que ser pacientes y firmes y constantes, estar enseñando la palabra de Dios a nuestros hijos, porque ellos ya vienen cableados, ¿no? Y Cableados. De verdad, y a veces vienen cableados con algunas herencias espirituales de nuestra familia, no nada más nosotros, pero a veces hasta 4 generaciones hasta arriba, de familiares que ni siquiera nosotros conocimos, está impreso en nuestros hijos estas cadenas, ¿no? Espirituales. Sí. Entonces uno debe de aprender a romper con esas cadenas a través de la palabra y de llevarlos a ellos a los pies de Cristo. Porque, mire, como evangelistas, podemos llevar a medio mundo a los pies de Cristo, pero no los podemos hacer que se arrodillen a Él. Eso es trabajo del Señor. Entonces, del Espíritu. Como padres de familia tenemos que confiar plenamente en Dios y en su palabra, entregarla a nuestros hijos y en su momento el Señor, porque así lo prometió, se va a encargar de que nuestros hijos enderecen el camino, ¿no? Así es. Sí. Pues la palabra dice, enseña al niño, ¿verdad? Sí. Si lo enseñamos desde pequeño, dice, no se apartará de él. Nuestro trabajo como padres es, como dijo usted, enseñarlos, pero también estar en la brecha, interceder. Claro. No nomás, pues este no entiende, pues ay Dios que lo ayude. No, nuestro trabajo como padres, más como madres, ¿verdad? Pero como padres, es estar en la brecha por nuestros hijos, o por el esposo, o por la hija, o por la situación que sea. Claro. No, definitivamente nosotros tenemos que acercarnos a Dios como padres y orar por nuestros hijos, darles la palabra, bendecirlos, ¿no? Eso. Que como todos sabemos es bendecir, ¿no? Hay que bendecirlos, darles buenas palabras a ellos, palabras de afirmación. Y miren, hay que entender que todos cometemos errores, todos no somos perfectos, ¿no? Pero así como dice la palabra, esto no puede ser. Tenemos que dejar que de nuestras fuentes surjan palabras dulces, agua dulce, y no esté mezclada nuestra boca, ¿no? Así es.
Así es. Yo le recomendaría también, mire, yo tuve una experiencia con mi hija, era una adolescente, es la edad en que, como dice usted, ya vienen cableados. Claro. Desde pequeños en la iglesia, pero ella empezó a tener un tiempo de mucha rebeldía, me mandaron a hablar de la escuela, andaba ya muy mal, gracias a Dios no, bueno, terminó como pudo haber pasado. Pero ¿sabe una cosa? Eso mismo que dice usted, ¿verdad? Hablarles la palabra, pero hay un tiempo en que ellos no quieren hacerlo. ¿Y sabe qué me enseñó el Espíritu Santo? Me enseñó esta táctica, bueno, yo se las paso, quizá la quieran hacer, quizá no. Cuando ella dormía, era una adolescente, empezó como de los 13 años, 14, fue un tiempo terrible. En la noche, cuando ella estaba dormida, yo ponía, claro que en aquellos años eran grabadoras de esas de cassette, que pone usted el cassette y luego autorretractables que se devolvía. Entonces compré cassettes, porque así me lo inspiró Dios, cassette de la Biblia. Y ponía cassette de la Biblia, pero muy quedito, suficiente para que lleve los adolescentes duermen profundamente. Sí. Puede pasar un tráiler o un tren y ellos no despiertan. Muy quedito. Entonces ya cuando se dormía llegaba yo y ponía mi tape autorretractable y toda la noche estaba el tape muy quedito, porque sabe una cosa, el subconsciente oye hasta un ruido lejano. Sí. Y entonces, ya que ella no quería en ese tiempo nada, no quería saber nada, bueno, pues ya sabe. Entonces yo sabía que su espíritu estaba oyendo. En la mañana, que tiene uno que ir a levantarlos casi con agua, porque nomás no se levantan para ir a la escuela. Sí. Pero ¿qué tal el sábado? Solo se levantan, ¿verdad? No. Entonces en la mañana iba yo, quitaba la grabadora y ella ni cuenta se daba. Y sabe una cosa, al mes, hermano, me habla la maestra y me dice, quiero saber qué está haciendo. Dice, lo que está haciendo está resultando. Había cambiado, porque ella era líder, entonces se portaba mal y todas las chavalillas la seguían y era un desorden en el salón. Y entonces me dijo, era una escuela cristiana, así que pues una chica así con esos problemas, pues era como, claro, un escándalo. Y entonces me dijo, ¿qué está haciendo? Y le dije, esto es lo que estoy haciendo. También ponía versículos bíblicos y los pegaba en varias partes de la casa. Ella no se iba a parar a ver los versículos, pero yo sabía que su subconsciente, su espíritu, iba a verlos. Entonces ahorita que dice la palabra tiene poder. Si no lo quiere escuchar su hijo, hey, no sé, Dios le va a dar la sabiduría cómo hacerlo. A lo mejor tenga usted música cristiana y aunque él esté ahí haciendo la tarea o esté en otro rollo, algo va a cambiar en su entorno, ¿verdad? Sí, nosotros que tenemos muchos años trabajando así con adicciones, rara vez tenemos un plan de devocional y de inculcar a los muchachos a tener su relación con el Señor y todo, pero lo que realmente hacemos es generar un ambiente y una comunidad en donde se hable la palabra, se respire la palabra y básicamente exponemos a los jóvenes a la palabra y la palabra hace su propio trabajo. Es cierto, por el Espíritu Santo. Sí. Porque el Espíritu Santo es el único que puede entrar a lo más profundo del ser y tocar esas partes donde nadie, ni los padres, es más, ni el mismo joven o la misma joven sabe su situación, su problema o aquel vacío allá en el subconsciente. Sí. Y el Espíritu lo hace, ¿verdad? Sí, no, la palabra en sí trabaja solita. Obviamente al Señor le place usarnos para que nosotros llevemos la palabra. Hay que levantar la mano y decir, sí, Señor, yo voy, yo hablo, yo digo, yo comparto a mis hijos, yo comparto a quien esté a mi alrededor y esperar que la palabra haga su trabajo, ¿no? Y la hace. Sí. René, ahorita que dice que la palabra hace su trabajo, estos jóvenes que están con usted, que han venido a Cristo, entiendo que ustedes ahora a su vez están yendo a una colonia y están llevando las buenas nuevas, ¿verdad? Están haciendo labor en la comunidad. Sí, esto que le comentaba, nosotros somos parte de una iglesia y entonces esta iglesia hace ciertos alcances de vez en cuando. Ahora en pandemia redujeron un poco estos alcances. Sí, claro. Pero de todas maneras nosotros nos pertenecemos a este grupo de alcance, entonces empezamos a ir y a llevar despensas, ayuda, y finalmente se nos abrió la puerta para compartir el evangelio y ahora está ahí, hay un grupo de mujeres que está estudiando la Biblia desde de inicio, nuevecitas, ¿no? Estamos atendiendo como 75 niños más bien, wow. Jóvenes. Les damos un desayuno y parte del grupo de la iglesia son ellos. Y es lo que le decía hace rato,
No Qué podemos hermoso. ser nada más consumidores. Exacto. El cambio lo empezamos a ver cuando nosotros empezamos a exteriorizar Hablar. lo que la palabra está dándonos nos está dando a nosotros, ¿no? Como, pues, dar de gracia lo que estoy recibiendo de gracia, ¿no? Sí. Entonces, realmente la práctica de la palabra hace mucho cambio y mucha transformación, ¿no? En el ser humano, porque este versículo de Romanos 2, ¿no? Que dice, no se conformen a este siglo, sino sean transformados por medio de la renovación de su entendimiento. Y esta parte es la que a mí me gusta, para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esta parte de comprobar me llena muchísimo, porque la mayoría de nosotros creemos que la voluntad de Dios la tenemos que descubrir e intentar en nuestras fuerzas alcanzarla. Pero lo que nosotros enseñamos a estos jóvenes es que la voluntad de Dios se comprueba. Entonces, una vez que nosotros los exponemos a la palabra y les proveemos estas oportunidades de dar, ellos empiezan a buscar las necesidades y empiezan a hablar la palabra y empiezan a obrar la palabra. Y de repente voltean para atrás y comprueban que están haciendo la voluntad de Dios, y su transformación viene siendo muy fuerte, muy integral, muy sólida, ¿no? Y me recuerda esta parte donde decía, Dios le decía a Moisés, ¿me quieres ver? Métete ahí en la hendidura, pero no me vas a ver, sino que me vas a reconocer cuando yo ya haya pasado, ¿no? Entonces, es lo que uno debe de tratar. O sea, no los podemos llenar nada más de palabra y no proveerles esta oportunidad de salir y empezar a exteriorizar, sino que de veras debemos de hacerlo, proveerles esta oportunidad, y que ellos empiecen a exteriorizar. Y se darán cuenta que el Señor ya pasó por ellos y van a poder comprobar que están haciendo la voluntad de Dios en sus vidas. Así es. Sí. Y hay un gozo en el ser humano, independientemente si es cristiano o no, hay un gozo en el ser humano de hacer el bien. Y cuando lo hace, hay una alegría interna que nada más lo llena, ni los bienes materiales, sino el hacer el bien es inherente a nuestra, pues tenemos el Espíritu de Dios, ¿verdad? Aunque no conocen a Cristo, hay un espíritu humano que es el que oye de Dios, aún los no creyentes, ¿verdad? Sí. Qué hermoso que están haciendo eso. Sí, pues nada más hacemos lo que Dios nos pide. Así es. Hay una parte donde dice Pablo, siervos inútiles somos. Eso sí. Lo que teníamos que hacer, lo hicimos. Y así nos consideramos cuando servimos, ¿verdad? La comunidad. Siervos inútiles somos, es decir, no tomamos ningún mérito, sino hacemos lo que Dios nos llamó a hacer. Sí. Mire, a veces alguna mamá me dice, no, es que este joven y que mi hijo y que el otro. ¿Sabe qué sensibiliza a un joven? Y es exactamente lo que hacen ustedes. Llevan a los jóvenes y les dan la oportunidad de servir. Ese joven que trae su iPad y trae, pues todo quieren de marca y lo que sea. Bueno, ahorita con la pandemia tal vez es un poco difícil. Busque un orfelinato y un día llévelo. Es más, ni le diga de dónde va a ir, nomás vente, vamos, que vamos al mall, que no sé qué. Sí, pero vamos a llegar primero aquí, tengo que llevar estas, no sé, fruta, dulces, una despensa. Y vaya, claro que usted ya lo tiene arreglado, a un orfelinato, por ejemplo. Cuando él no le hace, los jóvenes o los chicos o la persona, cuán egoísta sea, hay una parte sensible en toda persona. Y usted lo lleva a un lugar o a un asilo de ancianos. Y yo lo he visto con mis propios ojos, cómo hay en ellos un cambio, algo en ellos se sensibiliza. No podemos nada más vivir la vida y estar en nuestra concha, ¿verdad? De nuestro iPad, de nuestro tenis de marca, y ya no quieren nada, es más, lo exigen. Sí, mire, yo tengo un hijo adolescente, 14 años, y es de los peores, o sea, ¿no? Digo, de los que tiene su adolescencia bien marcada, pero yo he experimentado con él cosas, o sea, lo llevo a veces con nosotros a atender a estos niños y así, y por ejemplo un día se quitó la sudadera y se la dio a un niño, y yo estoy como, o sea, uno como padre es, ¿por qué le andas dando la sudadera? O sea, ya no sabes ni cómo reaccionar, y bueno, estas son las cosas que él se sintió bien, él se sintió que ayudó, y uno pues, ni modo, buscarle otra sudadera, ¿no? Pero fíjese, qué hermosos, un corazón sensible, ¿verdad? Sí, son los pequeños cambios que uno dice, que a uno le dan esa confianza de decir, bueno, algo estoy haciendo bien, y creo que pues son las joyitas que uno tiene como padre de vez en cuando, ¿no? Aunque lo otro sea más
prominente, ¿no? Las hormonas, la edad y todo esto siempre vayan de gane. Sí. Cuando hay estos pequeños destellos de Dios en ellos, pues es una satisfacción muy grande, ¿no? Aunque sea poco, pero que sea sustancioso, ¿no? Así es. Ay, qué hermoso, qué hermoso. Bueno, pues el tiempo se nos está yendo, todavía tenemos unos minutos. No sé si quisiera decirles una palabra a los padres, a las madres, o a los jóvenes que pudieran estar escuchando. Yo les diría, les repito algo que les dije hace rato, confíen en el Señor, porque mire, a veces dejamos de confiar en Él. Cositas tan sencillas como esto, es mejor dar que recibir. A veces dejamos de confiar en el Señor y estamos metidos nosotros en nuestro propio canal y no, es tiempo de ahorrar y tengo que aquí, tengo que acá, tengo que allá y realmente si el Señor dijo que es mejor dar que recibir, así es, hay que estar dispuestos a dar, ¿no? Sí. Y así hay un montón de otras cosas que a veces, como esto, ¿no? O sea, tú instruye al niño en su camino y cuando esté grande, dice, no se apartará de él, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Entre el niño y la grandeza o la adultez hay un espacio, donde vamos a sufrir los padres, porque esa es la realidad, ¿no? Sí. Y yo les digo de veras de todo corazón, tenemos que aprender a confiar en Dios y en su palabra, hacer nuestro trabajo de enseñar la palabra y esperar a que en el momento de que Él llegue a ese momento donde el Señor dijo que cuando esté grande, ya no se van a apartar, ¿no? Y confiar en que Dios sabe lo que hace, Dios sabe y no cargar nosotros con culpas que no... Mire, yo he visto gente que de veras, no, se me cayó en la regadera, yo creo que por eso salió así, ¿no? Y no es así, o sea, todo está dentro de la mano de Dios y nosotros los ponemos en la mano de Dios y les enseñamos la palabra de Dios. En su momento, ellos van a afirmarse en la palabra, ¿no? Amén. Dice la palabra en Hechos 16, cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serán salvos. Así Tenemos que creer. Si tú has creído en el Señor Jesucristo con todo tu corazón, vas a ser salvo tú y tu casa. Es una promesa de Dios y Dios no miente. Pero vamos a cerrar aquí. Como les digo, ahorita al final va a salir el website, va a salir el email, un teléfono donde nos puede llamar. No mande textos porque es un teléfono de voz, sino nos deja su mensaje, nosotros nos comunicamos con usted. Pero vamos a cerrar en oración. Pastor, ¿nos quisiera cerrar en oración, por favor? Bendito Padre Celestial, yo te doy muchas gracias por este tiempo y la oportunidad que nos das de poder mostrar lo que tú nos has enseñado y hablar tu palabra, Señor, a través de este medio. Padre bendito, yo te pido que este mensaje llegue directo a los corazones y lleve esperanza y lleve transformación y cambio, Señor, a través de la palabra y de tu Espíritu, Señor. Padre, te pido por todos los padres que están angustiados por sus hijos y que están batallando con no poder entender y poder comunicarse con sus hijos, Señor. Te pido que abras espacios, Señor, y que pueda haber esa comunicación y que los corazones de los padres a los hijos